Sí, profe, está perfecto. Se ve ¿Sí? perfecto. Bárbaro. Como les decía, hoy comenzamos con la unidad 9. Un comentario respecto del parcial. El segundo parcial es el miércoles de la semana que viene, en el horario que normalmente tienen las clases prácticas, a las 21 horas. Vais bajo la misma modalidad que el primer parcial, o sea que van a poder encontrar opciones múltiples y ensayos también. Y las unidades que van al parcial son desde los temas que no entraron en el primer parcial y llegando hasta la clase de hoy de prevención del lavado de activos. El próximo lunes también vamos a continuar con este tema, pero eso ya va a quedar como tema para el examen final. No sé si tienen alguna duda respecto del parcial, de la metodología. ¿No? ¿O no? No, no, profe. Perfecto. Avanzamos entonces. ¿Cuáles son los temas más importantes de los que vamos a charlar hoy? Las etapas y técnicas del lavado de activos. ¿Qué significa un programa de cumplimiento asociado a un sujeto obligado? ¿Cuáles son las operaciones inusuales y cuándo estamos en presencia de operaciones sospechosas? Y asimismo vamos a hablar de con qué metodología o enfoque se lleva a cabo ese programa de cumplimiento y es el enfoque basado en riesgo. Lo primero que les invito a pensar es por qué tenemos este contenido o esta unidad dentro del programa de gestión técnica bancaria y desde qué rol vamos a poder aplicar lo que vayamos viendo en los contenidos. La invitación va a pensarlo a nivel de profesionales que son determinados por la norma como sujetos obligados, como asesores financieros impositivos, como empleados en relación de dependencia que interactúa con algún sujeto obligado, trabajando dentro de un sujeto obligado, como podría ser trabajando dentro de un banco, o como clientes bancarios o clientes de algún sujeto obligado. En todos estos roles vamos a ver cómo en la normativa que vamos a empezar a ver incide en las posibilidades, en la información y sobre todo en la documentación y justificación de las operaciones que nos van a requerir cuando nosotros hagamos determinado volumen de operaciones que se considere algo que no vaya con la lógica habitual de nuestra actividad o con los volúmenes que nos manejamos habitualmente. Entonces, lo primero que podemos pensar es qué es lavado de activos y qué se entiende por financiamiento del terrorismo. Más allá de la definición que les quede en estas diapositivas que luego vamos a subir en la página, el lavado de activos busca dotar de apariencia lícita fondos de origen ilícito. Pero no es cualquier origen ilícito, son delitos, que ahí los nombra como delitos precedentes, que son de naturaleza tan gravosa que a nivel internacional buscan ser perseguidos. Como podría ser cuáles, la extorsión, el tráfico de drogas, el contrabando, la trata de personas, la extorsión. Y en el caso de Argentina se incluyeron, que no pasa esto en todos los países, los de origen tributario, evasión impositiva. En cuanto al financiamiento del terrorismo, se considera a la acción y efecto de contribuir o posibilitar el terrorismo, entendiendo por qué concepto del terrorismo como una acción violenta, criminal, de una organización que tiene busca una determinada ideología o posee una determinada ideología, ¿sí? Y que toma acciones violentas para cumplir con sus fines. Nosotros nos vamos a centrar en la prevención del lavado de activos y en la prevención del financiamiento del terrorismo. Como recién conversábamos,
en este tipo de actividades tiene que darse una consecución de acciones para considerarlo al cumplimentado o realizado el lavado de activos. Entonces decimos, no habrá activos sin que haya un delito, que son estos delitos específicos. Estos delitos generan como consecuencia, y por eso se realizan, activos, que acá los nombra como bienes o dinero, que buscan ser distanciados de su origen delictivo para poder ser utilizados, que es en definitiva el objetivo de obtener recursos, ¿sí? Entonces, para evitar que las autoridades lleguen al origen delictivo y comprueben los delitos a través de la aplicación o utilización de los fondos, es que se realizan una serie de maniobras o procesos para encubrir el verdadero origen. Esto se da a través del paso que mencioné acá como ocultación o simulación, que vamos a ver que hay diferentes técnicas, algunas más conocidas, pero lo que buscan es a través de diferentes artilugios ocultar este origen del que estábamos hablando. Y luego de ocultarlo, ingresan al sistema financiero estos fondos o hacen compras o adquisiciones de bienes, pero previo a haber formalizado algún origen distinto al que realmente tuvo la actividad. Las etapas del lavado de activos son 3 y son secuenciales. La colocación, la estratificación y la integración. En la colocación se introducen los fondos, como la palabra lo indica, dentro del sistema financiero. Ahí nombra como algunos ejemplos el depósito en una cuenta bancaria. La estratificación busca segmentar o dividir esos fondos para que no sean tan fácilmente rastreables. Entonces podría ser una serie de transferencias bancarias o cheques o múltiples operaciones, o trabajar con diferentes tipos de cuentas en diferentes bancos, en diferentes países, ¿sí? Con empresas que a su vez controlan a otras empresas, o sea que van buscando que el llegar al verdadero origen sea cada vez más complejo. Entonces, idean diferentes actividades como para que ese origen no sea descubierto. Y la integración es, en definitiva, ya en la utilización de esos fondos dentro del sistema para que ya aparezcan como legítimos y puedan ser utilizados con normalidad, ¿sí? Dentro de la prevención o estas acciones para evitar el lavado de activos, se menciona que la etapa en la cual puede llegar a ser rastreado el origen ilícito es o lo más probable es en la colocación, que a medida que nos alejemos de esa etapa inicial, será mucho más complejo realizar la prevención y poder llegar al verdadero origen de los fondos. En este sentido les dejo o les comparto una frase que dice: el lavado de activos es como un fuego artificial, veloz, se estratifica y se pierde en la oscuridad. Entonces, si no lo vemos en el momento en el que va dejando alguna huella, después es prácticamente imposible detectarlo. Voy a dejar de compartir. Espero que me digan cuando esto pase. No sé si ahora sigo compartiendo o no. Ah, ahí estamos. Bárbaro. No sé si todos tienen los micrófonos activos, si no me gustaría que un ratito lo activemos. No hace falta la cámara como ustedes. Yo les hago una pregunta y lo pueden responder todos, algunos. Dijimos al principio que estábamos viendo estas técnicas de prevención o estas clases de prevención porque era importante para nuestra profesión, para nosotros como individuos, como empleados dentro de otras empresas, ¿sí?
¿Por qué nos afecta o por qué creen que nos afectan los temas de lavado de activos? ¿O por qué creen que hay una regulación específica para prevenir el lavado de activos? Se puedo darles una pista y podemos pensar en estos delitos precedentes que nombrábamos. La trata de personas, el narcotráfico, la corrupción. Esto surge de acuerdos internacionales a los que se llegaron que plantearon una realidad. Entonces dijeron, hay delitos que se consideran muy gravosos y socialmente reprochables. Queremos prevenirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenirlos? Y se empezaron a realizar una serie de acciones, ¿sí? Buscando de interrumpirlos. Pero, ¿qué se percataron? ¿De qué característica importante se dieron cuenta? De que estos delitos son transnacionales. ¿Qué significa eso? Que normalmente, para dividir ese origen de la utilización en definitiva de los fondos, cruzaban diferentes países. Entonces, se reunieron estas organizaciones que después ya vamos a nombrar, como el Gafi, y dijeron, para poder hacer una prevención que realmente sea efectiva, necesitamos tener políticas que apliquen en todos los países, ¿sí? Entonces, generaron determinadas recomendaciones y dijeron, para que sean de cumplimiento en todo el mundo, vamos a establecer ciertas penalidades para quienes no la cumplan. Entonces, quienes no cumplan estas recomendaciones para prevenirlo, van a tener estas consecuencias, por ejemplo, en lo que es relacionado con el e-commerce exterior. ¿Cómo llega esto, que es a nivel internacional, a la aplicación concreta de nosotros profesionales en ciencias económicas o un cliente relacionándose con un banco? Bueno, dentro de estas recomendaciones se generan organismos nuevos, como son la Unidad de Información Financiera o Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que son por país generadas, cuyo objetivo es el cumplimiento de esas recomendaciones de prevención. Pero todas las UIF, como organizaciones, tienen recursos limitados, y la realidad económica de estas operaciones era inmanejable, considerando que solo un organismo tenía que relevar todas las actividades económicas, todas las actividades económicas relevantes de una economía, para poder detectar si el origen, más allá de lo que era aparente, era ilícito. Porque estamos pensando que cualquiera puede ser un punto para ir rastreando y llegando al verdadero origen, porque hace unos minutos mencionábamos que iba a haber en el medio una serie de procesos para intentar que no sea visible el origen ilícito. Entonces, establecieron normativamente, a través de una ley y a través de diferentes resoluciones, que iba a haber los que se llaman sujetos obligados. ¿Qué es un sujeto obligado? Como la palabra lo indica, un sujeto obligado es alguien que está, por su condición, obligado, comprometido a realizar determinadas acciones. Entonces, ¿qué dijo? Cada UIF establece quiénes son los colaboradores obligados a brindar información, a analizar operaciones. ¿Y cómo se establecen los sujetos obligados? Se definió a quiénes son los actores dentro de la economía que tienen más contacto con los movimientos de los fondos, con las actividades de movimientos de ingresos y egresos significativos. Entonces, ¿en quién piensan ustedes cuando estamos hablando de quiénes podrían ser sujetos obligados? Y los bancos, uno. Los bancos, clarísimo. Los bancos van a estar obligados por una normativa a ver y analizar las operaciones, todas las operaciones de sus clientes. Inclusive antes de que se relacionen como clientes van a tener que armarle un perfil. ¿Quién más es alguien importante que podría haber movimientos de fondos, movimientos de bienes? ¿Quién más podría ser? ¿Los sujetos obligados políticamente o expuestos políticamente puede ser? Los PEP
que son personas expuestas políticamente, van a ser alguien a quienes los sujetos obligados van a tener que mirar más. ¿Por qué? Porque uno de los delitos precedentes es la corrupción. Entonces, vamos a tener como entidad financiera o como otros sujetos obligados que ya vamos a nombrar, prestarle mayor atención porque tienen mayor riesgo. Entonces le vamos a tener que hacer a quienes estén dentro de la política y niveles altos, que se considera esto a las personas expuestas políticamente, un mayor seguimiento que a otro tipo de personas, como sería, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia. ¿Quiénes más son si ustedes tuvieran que armar, si tuviéramos que armar ahora la ley y decir quiénes serían para nosotros sujetos obligados? Quizás tenemos que... ¿Cómo? Escribanos. Escribanos. ¿Por qué los escribanos? Sí, porque son los que dan fe pública de traspaso de bienes y herencias, transferencias, cesiones, donaciones y demás. Excelente. Entonces, cuando se hacen movimientos de fondos o se certifican, porque nosotros vemos que en este proceso, en el cual se generan los fondos por un ilícito y se busca dar apariencia, existen muchas formalidades. Entonces se va a intentar justificar a través de contratos, a través de la venta de bienes, ¿sí? Van a intervenir los escribanos y también en los registros. El registro de la propiedad, el registro del automotor, registros de aeronaves, ¿sí? Se van a estar las entidades financieras, los escribanos, todos los registros públicos, los casinos van a ser sujetos obligados, las sociedades de bolsa, ahora las que se llaman ALIC, agentes de liquidación y compensación. Entonces, van de alguna manera agentes inmobiliarios, las concesionarias, los clubes de fútbol, o sea, pensando en quiénes son aquellos que hacen movimientos de fondos significativos entre países, ¿sí? Dijimos que pensando también en los delitos precedentes. Entonces, se va a nivel internacional construyendo una red de prevención, ¿sí? Y que eso es lo que nos lleva a nosotros a estar estudiándolo ahora. Entonces, en Argentina adhirió a esas recomendaciones y está obligada a realizar, a través de los sujetos obligados y a través de la UIF, una serie de acciones que nos van a implicar qué tipo de consecuencias. Que cuando nosotros vayamos a un banco y depositemos efectivo, o cuando querramos abrir una cuenta, hacemos nosotros una cuenta de la empresa para la que estamos trabajando, nos van a decir cuál es el origen de los fondos. ¿Y por qué nos están preguntando eso si nosotros no, por ejemplo, no estamos por tomar un crédito? Y porque en realidad están cumpliendo estas normas, las de prevención del lavado de activos. Porque cuando nosotros hagamos determinados movimientos, por ejemplo, yo tengo una caja de ahorro sueldo y me van depositando mis 500.000 pesos, ojalá, o el monto que tenga de ingresos mensualmente, y un mes me depositan 40 millones. Y me van a consultar, o en mi caja de ahorro, si tuviera una caja de ahorro común, a qué corresponden esos 40 millones. ¿Por qué el banco está facultado o por qué yo le tendría que responder respecto a ese origen? Porque va a verificar que no corresponda a alguno de estos delitos precedentes. Entonces yo le tendré que decir y declarar en una declaración jurada corresponde a la venta de un inmueble que tenía declarado en bienes personales. Entonces le entregaré al banco una declaración más una copia de manifestación de bienes, o si yo quiero presentar la de bienes personales, más un boleto en el que intervino el registro o la escritura, en el caso del registro, y un escribano también en la operación. Entonces, en ese caso hay varios sujetos obligados. Ahí en la venta de un inmueble está la entidad financiera en la que se recepciona, se movilizan los fondos, está el escribano y está el registro, ¿sí? Que exista más de un sujeto obligado en la operación no significa que uno releve al otro. Todos tienen que hacer las gestiones y la prevención que les corresponde. Entonces, nosotros, como profesionales en ciencias económicas, actuando por las empresas que representamos, al interactuar con los sujetos obligados, llámense bancos, llámense sociedades de bolsa, llámense registros, llámense AFIP, llámense CNB,
llámense Superintendencia de Seguro de la Nación, porque las aseguradoras también son sujetos obligados, nos van a requerir documentación y nosotros teniendo en claro cuál es el concepto por el cual nos la piden, vamos a cumplimentar correctamente y vamos a evitar consecuencias como podría ser que reporten que nuestra operación no está correctamente justificada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y se llama ROS. Entonces, lo principal de estas clases es que nosotros sepamos que vamos a tener estas interacciones con otros sujetos y en qué sentido nosotros tenemos que cumplimentarla, cuáles son los plazos que tenemos para cumplimentarla también, ¿sí? Y en el caso de que nosotros estemos dentro de un sujeto obligado, por ejemplo, estemos trabajando en un banco, que nosotros también sepamos estar alertas a posibles operaciones que se intenten realizar a través del banco, ¿sí? O a través de una inmobiliaria en la que nosotros estemos trabajando, o en un casino, o si, bueno, en los diferentes roles. Los contadores, por ejemplo, que cumplen determinadas condiciones, también son sujetos obligados. Vamos a volver ahora a la presentación. No sé si de esto tienen dudas. Sí, Sí, ¿cualquier tipo de banco puede ser sujeto obligado o cualquiera, digamos? Todos los bancos son sujetos obligados. Bancos chiquitos, bancos grandes, nacionales, provinciales, públicos, privados, todos los bancos son sujetos obligados. ¿Qué pasa? Porque abro una cuenta, que ya lo vamos a charlar, ¿no? Que es muy interesante. Abro una cuenta en un banco y no me pidió ninguna documentación. Entonces yo hago el que se llama, lo hago a distancia, lo hago con el celular, y se llama onboarding digital. ¿Sí? Eso es dar la apertura de cuentas a distancia. ¿Cómo hacen entonces para cumplir la obligación que tienen los bancos de conocer el origen de fondos si en realidad yo ni siquiera me presenté ante el banco, ni me pidieron nunca ninguna documentación, salvo que yo agarrara y me sacara una fotito y validaron mis datos biométricos? Eso se relaciona con el enfoque basado en riesgo. Hay determinadas actividades que se consideran de riesgo bajo, por ejemplo, la apertura de una caja de ahorros, que el Banco Central estableció que se pueden realizar con determinados requisitos mínimos. Entonces, existe la apertura de una caja de ahorros solo con el DNI, ¿sí? Normalmente, igualmente, cuando nosotros nos damos de alta, nos preguntan si nosotros somos sujeto obligado, nos preguntan si nosotros somos personas expuestas políticamente, y seguramente dentro de los textos que uno da términos y condiciones a aceptar, probablemente sin leer, estemos diciendo que el origen de los fondos es lícito. Entonces, vamos a ver que va a haber medidas de diligencia más acotada, ¿sí?, respecto de determinadas operaciones que tienen menos riesgo versus aquellas operaciones que tienen más riesgo. Pero todos los bancos, Micaela, para respuesta a tu pregunta, son sujetos obligados. Voy a volver a compartir la presentación. Si me deja compartir. A ver. Un minutito. No se me marca. Ahí va. No sé si volvimos a la presentación. Sí, profe. Ahora, muchas gracias. Entonces seguimos. En otros momentos que hubieran sido clases presenciales, les hubiera hecho dibujar, ¿sí? Y normalmente
nos servía para recordar, pero espero que estos dibujitos también se lo permitan, igualmente. Vamos a charlar brevemente de algunas de las técnicas de lavado de activos. Ahora nos vamos a concentrar en el lavado de activos y no en el financiamiento del terrorismo, ¿sí? Tenemos el primer icono, o el primer dibujito que ustedes pueden ver, es un fantasma, ¿sí? Y vamos a hablar de las empresas fantasma como técnica para el lavado de activos, de casino, que es una técnica que se llama comprar suerte, y el último de los dibujos que se llama trabajo hormiga o pitufeo, ¿sí? Vamos a charlar un poquito de cada una. Las empresas fantasma, como técnicas, son empresas constituidas e inscritas formalmente correctas, inscritas en inspección de personas jurídicas, en el caso de nuestro país, están inscritas ante AFIP, tributan correctamente, hacen balance, pagan impuestos, lo que le decía que tributaba correctamente por volúmenes que ellos van registrando, pero la realidad es que no existen con una actividad económica real, ¿sí? Entonces, lo que hacen es registrar como si tuviesen operaciones de venta, operaciones relacionadas con gastos, para que en el neto les dé un producido de fondos que les permita justificar el ingreso, por ejemplo, dentro del sistema financiero. Entonces, no existe una determinada empresa, igualmente la constituyo y registro y hago balances para presentarlos ante quien me los presente para justificar los movimientos o las compras que esté haciendo. Entonces, cuando vaya a una concesionaria y compre determinados vehículos o un inmueble o realice ingresos de fondos en una cuenta bancaria, voy a presentar, cuando ese sujeto obligado me pida la documentación, la justificación del origen, voy a presentar el balance o la información de declaraciones juradas tributarias de esa empresa. Entonces, en principio, si no analizara el sujeto obligado, más allá de eso que es aparente, parecería justificada la operación. Entonces, ¿cómo podría hacer el sujeto obligado? Y bueno, el sujeto obligado va hacia el conocimiento del cliente, que va más allá de lo formal. Entonces, tiene que saber o buscar dónde tiene su sede administrativa, cuáles son sus locales comerciales, puede realizar alguna visita, necesita saber cuáles son sus principales clientes, sus proveedores. Entonces, todo esto va a ser a lo que se denomina conocimiento del cliente, ¿sí? Para irse más allá de esto formal. Pero bueno, es una de las técnicas utilizadas para justificar operaciones. La técnica que les nombraba como segunda, la de comprar suerte, consiste en que una o más personas vayan a un casino, compren un par de fichas y luego justifiquen los fondos comprándoles internamente a otras personas las fichas sin que quede registro de esas compras, ¿sí? Las compran en efectivo a quienes están dentro del casino, y después, cuando se retiran del casino, les piden que les paguen con un cheque. Entonces tienen para justificar, entraron, por decir, con 100.000 pesos y se van con 2 millones de pesos. Con un cheque emitido por el casino, cuando ellos cambiaron las fichas. Entonces, si alguien les consulta de dónde vienen esos fondos, simplemente mencionan que no fue una actividad que tengan que justificar económica real, sino que fue un día en el que tuvieron suerte, ¿sí? O sea, que sin necesidad de probar un monto de ingreso o actividad mayor, produjeron un mayor resultado y que al figurar que viene de un casino, podría ser, o lo relacionan con el azar y la suerte en esos momentos. Y la tercera técnica que está ahí graficada, este trabajo hormiga, consiste en fraccionar
los ingresos que obtengan, por ejemplo, del narcotráfico, de la venta de la droga, son montos muy significativos y millonarios, o multimillonarios, en diferentes personas que van a ir ingresándolos al sistema financiero, por ejemplo, o realizando determinadas actividades económicas con esos fondos. Pero al hacerlo por montos que en sí no sean tan llamativos o tan significativos, pueden pasar más desapercibidos, ¿sí? No es igualmente realizar un depósito en un banco por 70 millones que depósitos de diferentes personas en diferentes momentos que sean de 100.000 pesos, 1 millón de pesos, 2 millones, ¿sí? El nivel de consulta respecto de la justificación probablemente sea mucho menor. Aquí tienen un listado de varias actividades más relacionadas con el lavado de activos. Ya hablamos del trabajo hormiga o estructural, que son las que están subrayadas, las empresas fantasma y el comprar suerte. ¿Qué más? ¿Qué otros mecanismos se pueden utilizar? La complicidad de un funcionario o organización, si por ejemplo yo tuviese dentro de la connivencia o acuerdo con alguien que estuviera dentro de una entidad financiera y no me consultaran o no me hicieran los pedidos de documentación que correspondería o una vez realizado no los evaluaran como corresponden para ver si corresponde también realizar alguna otra acción, eso podría facilitar el lavado de activos, ¿sí? O puedo estar de acuerdo con alguna organización, que puede ser sujeto obligado o no. En realidad yo a través de pacto con otra empresa o con una empresa, yo me dedico a la venta ilegal de armas y a través de diferentes empresas que existen en la realidad, por acuerdo, las comisiono para que ellos registren mayores ingresos y los ingresen al sistema financiero y luego, por ejemplo, aparezca yo como un proveedor al cual me hagan pagos, ¿sí? Entonces, quizá transfiero 1 millón, luego me transfieren a mí 800.000. Y figura, yo les hago una factura por los 800.000, ¿sí? Tenemos un contrato hecho con esta empresa con la cual yo tengo este acuerdo para poder ingresar los fondos. Entonces, en principio, cuando yo tengo que justificar porque tengo estos 800.000, yo tengo una factura revisada y un contrato con un tercero, ¿sí? Complicidad de la banca, bueno, es un poquito lo que mencionábamos arriba, que complicidad con un funcionario podría ser a diferentes niveles, esto es más específico con alguien dentro de una entidad financiera. La técnica de mezclar consiste en cuando existan ingresos provenientes de una actividad lícita, esos se incrementen y se mezclen y confundan con ingresos o fondos provenientes de una actividad ilícita. Entonces, yo efectivamente tengo un comercio y que si se consulta y se ve, tiene una actividad real, tiene ingresos reales, pero lo que aparenta como generación de ingresos son mayores. ¿Por qué? Porque mezclo las dos cosas. Mezclo ingresos y actividad real con ingresos y actividades ilícitas. Mezclo lo lícito y lo ilícito para justificar los fondos en su conjunto. La compra de venta de bienes o instrumentos monetarios siempre es factible que en las compras o ventas haya diferencias económicas o precios subjetivos. Y por eso también las empresas o las organizaciones y empresas que se dedican a compra-venta de bienes suntuosos, de obras de arte, están también como sujetos obligados. ¿Por qué? Por ejemplo, yo, volviendo a la diapositiva anterior, pinto estos dibujitos.
Y la realidad es que cuál puede llegar a ser el valor de este dibujo, y puede llegar a ser muy subjetivo, ¿sí? Porque yo le pongo una firma y quizá quién me determina como artista. Entonces, yo puedo justificar que vendí este dibujito en ¿cuánto me pagarían a mí, por ejemplo, por este dibujo? No se escuchan ofertas. No hay muchas ofertas, profe, por los dibujitos. No hay ninguna oferta, bueno. Pero yo podría decir que existió y que alguien me pagó 50 millones por esto. Y en realidad, ¿cómo justifico yo tener 50 millones? Y bueno, yo soy una artista, como pueden observar, y me pagan por mis cuadros. ¿Sí? Las obras de arte, el comercio de estas obras, en realidad es difícil de cuantificar o de verificar la realidad de las operaciones. ¿Sí? Porque quizá alguien me puede llegar a pagar. Lo dudo un poco, pero bueno, si consiguiera un cliente, lo hacemos. Bueno, profe, el otro día vendieron una estatua invisible. Y una obra invisible, 18 Una obra millones. invisible, así que Ah, bueno. no me acuerdo en cuánto estaba evaluada, pero era muchísimo. Se verificaba la existencia de la obra, digamos. Claro, Era con mucha fe, o sea, si uno tiene fe, la ve o algo así. claro, sí, sí. Bueno, eso sería clásicamente una operación a analizar en profundidad, sin la menor duda. O sea, que alguien esté dispuesto a pagar por algo que el mercado en general no pagaría, creería yo. Bueno, hay que analizar. Y por eso es tan importante conocer al cliente. O sea, si yo, no significa que para nada, que todos los artistas estén haciendo actividades del lado de activo. Entonces es necesario conocerlo, conocer bien la actividad, conocer la lógica de la actividad. Esta actividad, ¿es lógico que genere tanto ingreso de efectivo? ¿Es lógico que genere ingreso de efectivo en numerario bajo? ¿Se trata de un supermercado o se trata de una concesionaria o se trata de alguna empresa que haga, no sé, que se dedique a alguna actividad que no tenga nada que ver con el efectivo? Entonces, yo tengo que analizar desde el conocimiento del cliente, de su actividad, del sector, de la economía. Entonces, es un análisis muy amplio, un conocimiento muy profundo que hay que tener para correr el velo de la apariencia y poder llegar a eso, ¿sí? Entonces, en la venta de rodados, sí, habrá valores de referencia, pero hay determinados montos que en realidad ya dependen, sobre todo en las condiciones o las características que tenga el bien, porque ya adquieren un valor, por ejemplo, como antigüedades. Entonces no es algo tan objetivo que yo pueda ver un listado y cruzarle y decir, bueno, más un 20, menos un 20, es algo lógico, no es algo lógico, ¿sí? Entonces se aprovechan todas esas subjetividades que mencionaba hace un tiempo como para hacer estas operaciones que no es tan fácil determinar si son o no son reales, ¿sí? El contrabando de efectivo, volviendo ahora a otra técnica, es el cruce que se hace con los fondos físicos a través de las fronteras, ¿sí? Para llevar directamente los fondos normalmente ocultos, porque normalmente hay límites en lo que, o se exige declaraciones en lo que se moviliza o cruzando una frontera, ¿sí? Transferencias nacionales e internacionales, centros offshore. Hay determinados países que tienen escasa o nula tributación ante los movimientos de fondos internacionales. Entonces, esos países tienen mayor probabilidad de ser utilizados para múltiples movimientos de fondos cuyo origen sea ilícito. Entonces, ¿qué se logra con eso? Entonces se hacen múltiples transferencias entre varios países y los costos de esas transferencias y de tributar en esos países no son tan significativos. Normalmente esto va acompañado de regulaciones en relación a prevención del lavado de activos que suelen ser también más laxas,
¿sí? Entonces hay determinados países que en cuanto a la evaluación del nivel de cumplimiento de estas que nombramos recomendaciones para el lavado de activos, se consideran que no las cumplen tan acabadamente y aparecen en lo que se denominan listados de países no cooperadores o que están dentro de una lista gris o lista negra, que era lo que decíamos que después termina repercutiendo en las relaciones económicas que tengan esos países. Falsas facturas, otra de las técnicas, ¿sí? Si yo en realidad quiero justificar movimientos de fondos, yo puedo, porque nada me lo impide, emitir facturas, inclusive si quisiesen ser por movimientos hacia otros países, pueden ser de importación o exportación. Entonces, es importante que si se paga, por ejemplo, una factura al exterior, se hace una transferencia al exterior, no es solo la factura, sino es que por ejemplo, por una importación, que se pruebe el ingreso de la mercadería, porque si no, simplemente solo salieron los fondos. Entonces, ¿cuál es la justificación? El ingreso del bien. Entonces, hay un seguimiento respecto del despacho plaza de los bienes que relaciona con una importación, ¿sí? Entonces, inclusive a nivel más pequeño y dentro del país, si yo tuviese que justificar fondos, o una alternativa es que emita facturas a alguien que necesita tener gastos, por ejemplo, para disminuir lo que paga de impuesto a las ganancias. La realidad es que no me lo paga, pero yo, que tengo esos fondos que vienen de una actividad, por ejemplo, no declarada, los ingreso o los justifico como si hubiese cobrado, quizá en efectivo, esa factura, ¿sí? Que yo emití, pero la realidad económica no es tal. Pero a nivel formal podemos ver que se ve como si lo fuese, ¿sí? Porque ambas partes, tanto la emisora como la receptora de la factura, lo están registrando en su contabilidad, están haciendo las declaraciones tributarias que corresponden, ¿sí? Entonces, es por eso que es tan complejo ver realmente si la actividad es como es declarada, o si en realidad esconde otra actividad en la generación de los fondos. Garantías crediticias, otra técnica. ¿En qué consiste? Normalmente las entidades financieras, cuando la capacidad de pago en función del flujo de fondos del deudor no es significativa, solicitan ciertos colaterales que son las garantías, que se van a ejecutar en el caso de que el deudor principal no honre en tiempo y forma con su obligación. En ese caso, puede ser que se justifique, por ejemplo, se tome un préstamo, una determinada persona, otra persona se ofrece como garante o se presenta como garante y la persona tomadora del crédito no lo paga. Y en ese caso, la entidad, por ejemplo, financiera o la entidad crediticia, lo que hace es cobrarse de la garantía o del garante, que puede ser una garantía real o una garantía personal, una fianza, por ejemplo. Entonces, ¿qué movimiento de fondos se produjo? El que tomó el crédito tiene un instrumento, que es el mutuo o otro instrumento en el que se ha formalizado el crédito, para justificar esos fondos que tiene. Y a su vez, no tuvo que realizar ni justificar con ninguna otra actividad. Y esos fondos, en realidad, vinieron de este tercero que hizo de garante, pero no figura que fue un pago directo entre garante y deudor, sino que ese pago figura como que lo hizo pagando la garantía o honrando la deuda a través de la garantía. Entonces, en vez de hacerse o observarse un movimiento de fondo entre A y B, se observa entre el banco que le presta y A y B pagándole al banco. Entonces, lo que logramos en ese caso, o lo que lograría el lavador, es que
se haga de fondos, en principio justificados, quien estuvo tomando el crédito, ¿sí? Porque si no habría que justificar por qué A le paga a B, ¿sí? Le tiene que devolver, qué contraprestación hubo. En este caso lo estamos justificando a través de la operación crediticia garantizada. Y bueno, comprar suerte, ya algo mencionamos, era lo relacionado con el casino. Estas técnicas son ejemplos, es simplemente para que empecemos a pensar en cómo pueden estructurarse estos mecanismos, ¿sí? Y que podamos sacar determinados elementos en común, como para indicios de inusualidad, ¿sí? Estas técnicas son, no son excluyentes, no son obviamente únicas, sino que habrá muchísimas técnicas y pueden combinarse de modo perfecto, ¿sí? Lo que pensábamos cuando hablamos hace un ratito del proceso de lavado de activos es que va a haber un conjunto encadenado de acciones que cada vez van a ser más para ocultar y separar lo más posible esos dos puntos límites que dijimos, la generación del ingreso por la actividad delictiva y el uso de esos fondos en beneficio de quienes la realizan, ¿sí? En el medio, sí, estas operaciones tienen un costo económico. Hacer todas estas cuestiones formales, estos pases o movimientos de dinero, pero están justificados en que no terminen generándose penas para quienes están cometiendo los delitos. Esto es un poquito lo que charlamos hace un rato de en qué contexto aparecen estas regulaciones. Entonces, hay un organismo, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que generó las conocidas como 40 recomendaciones en el año 89 creado, para que todos los países se alineen en la prevención del lavado de activos, ¿sí? Después surgieron, se agregaron 9 relacionadas con el financiamiento del terrorismo, y después se reagrupó todo eso y quedaron en 40 recomendaciones del GAFI relacionadas con ambos temas, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A su vez se generaron subgrupos, como es el Grupo Egmont y el GAFI Sud, que agrupan a diferentes países también en esto que es la prevención del lavado de activos, que tienen reuniones, tienen sus normas y sus seguimientos respecto del cumplimiento. Eso internacional. Bajado a nivel nacional, dijimos, Argentina adhirió, y lo vemos ahí en el gráfico, a estas recomendaciones y generó a la UIF, emitió múltiples resoluciones. La UIF es un organismo con capacidad de emitir normas obligatorias. Entonces, esta UIF, o Unidad de Información Financiera, emite las resoluciones que son obligatorias para quién, como ven en el gráfico, para los sujetos obligados, que su principal obligación es la de brindar información, la de reportar. ¿Qué tienen que reportar? Y hay dos tipos de reportes. Hay reportes que se llaman sistemáticos, que reportan la totalidad de determinadas operaciones, o la totalidad de determinados datos relacionados con quiénes son sus clientes y cuáles son las operaciones que realizan, ¿sí? Y esos son los sistemáticos. Son periódicos y con la totalidad de determinada información que es requerida. Y hay otros que son reportes generados ante determinadas circunstancias que adquirieron una condición. ¿Cuál es esa circunstancia y cuál es la condición? Son reportes de operaciones sospechosas. Entonces, cuando una operación que se cursó, por ejemplo, a través de una entidad financiera, la entidad financiera solicitó, hizo diligencias para obtener la justificación del origen de los fondos, y esa justificación no llegó a conseguirse dentro de determinado plazo, implica la obligación de esa entidad financiera de reportar a la UIF, cuál fue la operación y cuáles fueron sus características. Información que va a recabar la UIF va a ser la de diferentes sujetos obligados, y por eso va a obtener una visión
y mucho más amplia que lo que obtiene uno de los solos sujetos obligados. Entonces, yo como entidad financiera veo una parte de la operación, pero la UIF va a ver, quizá como lo mencionábamos antes, esta operación de una venta de un inmueble la va a ver a través de la operación, de la información que le aporte la entidad financiera, que le aporte el registro de la propiedad y que le aporte el escribano, ¿sí? O quizás algún otro sujeto que también haya intervenido y que no podemos visualizarlo en este momento, o que mencione otras operaciones que no tienen nada que ver con esa puntual, pero que sí tienen que ver con el accionar de esta persona a la cual estamos reportando, ¿sí? El reporte no implica que esta persona que estemos informando haya efectivamente realizado lavado de activos. Lo que se informa es la sospecha que existe respecto de esa operación. Y en cuanto a la normativa aplicable, son las resoluciones de la UIF y algunas específicas que emitan al respecto algunos sujetos obligados que a su vez son reguladores de otros sujetos obligados. Entonces, tenemos como sujeto obligado, por ejemplo, al Banco Central, que es regulador a su vez de las entidades financieras que también son sujetos obligados. O tenemos, hace un ratito se los mencionaba, a la Superintendencia de Seguros de Nación como regulador y sujeto obligado, y a su vez las aseguradoras que también son sujetos obligados. Entonces pueden surgir de la UIF de forma directa o alguna regulación más específica que haga estos reguladores. Normalmente la UIF tiene capacidad y realiza inspecciones o supervisiones para ver el cumplimiento de la norma que realizan los sujetos obligados. En el caso de las entidades financieras, lo hace a esas regulaciones a través del Banco Central. Entonces, el Banco Central, como sujeto obligado a su vez de la UIF, supervisa a las entidades financieras en cuanto al cumplimiento de las normas de prevención, emite un reporte que eleva a la UIF, ¿sí? Entonces, el Banco Central puede determinar de incumplimientos, emitir este reporte y pasarlo a la UIF y recomendar la investigación o la generación de un sumario. Entonces, inicia en ese momento un proceso administrativo que puede luego derivar en algún tipo de multa, sanción, inhabilitación, o derivarse posteriormente en alguna acción legal o judicial. Esto, como les mencionaba antes, parte de una ley nacional relacionada con el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. La resolución que les aplica a las entidades financieras es la 30 del 2017, que después fue agrupada en otra que en sí toma esta y la estructura de un modo distinto, ¿sí? Y en general ese modelo o esas normas determinan un poco el panorama que vemos ahí en un gráfico con diferentes círculos. En el centro, un programa de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Son las acciones que se van a realizar para cumplimentar estas recomendaciones y normativas en relación a la prevención del lavado de activos. Hacia arriba vemos que menciona Directorio Oficial de Cumplimiento. Cada sujeto obligado tiene la obligación de designar a un miembro del órgano de administración, si es una SA, un director, para que actúe como oficial de cumplimiento. Ser oficial de cumplimiento implica tener la responsabilidad de velar dentro de la organización y tomar conocimiento y hacer las acciones que correspondan para el cumplimiento de esas normas. También intervienen en ese proceso de cumplimiento en cuanto al control, tanto auditoría interna como externa. En el caso de las entidades financieras, ambas son obligatorias, no solo para temas de prevención, sino en términos generales. Todos los bancos, por ejemplo, tienen tanto auditoría interna como auditoría externa.
obligatorias. ¿Sí? Aparece también en ese esquema la UIF y el Banco Central, o a través de quien es el que supervisa, que se llama Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. O sea, la superintendencia es un órgano dentro del Banco Central, que tiene como principal objetivo la supervisión de las entidades. Este es un poco el esquema general que tiene nuestro país y que proponen estas 40 recomendaciones para lo que es la prevención del lavado de activos. En términos generales vemos el universo de sujetos obligados, ¿sí? Y acá lo discrimina en dos bloques principales, los que son sujetos obligados del sector público, como nombramos el Banco Central, CNB, Superintendencia, INAES, es de cooperativas y mutuales, AFIP, IGJ y, bueno, otros registros. Y ya otros tipos de sujetos obligados, que podrían ser los diferentes mercados, o los escribanos, los transportes de caudal, los transportadores de caudal, las tarjetas de crédito. Eso es como un primer contacto. Todo ese esquema reporta a la unidad de información financiera, que a su vez tiene una matriz de riesgo en la cual analiza esa información o prioriza el análisis de esa información y puede derivar en sumarios, sanciones administrativas o instancias judiciales, como habíamos mencionado posteriormente. Entonces, la UIF es un órgano administrativo que puede reportar o debe después elevar las causas a la justicia en el caso que corresponda. No nos olvidemos que para ser penado el lavado de activos se tiene que probar que existió un delito precedente y que ese delito es uno de los que específicamente está establecido para esa categoría de lavado de activos. Bien. Vamos a hablar del esquema de prevención, pero antes me gustaría que compartamos un pequeño video. Voy a dejar de compartir acá para después volver a compartir. No sé si siguen viendo lo mismo. Las filminas ya no se ven, profe. Ah, bien, yo sigo viéndolas. A ver. ¿Listo? ¿No? Bárbaro. Un video. Este video es de una UIF, pero no es una UIF argentina, es la UIF de Bolivia. Y como sigue también las recomendaciones del GAFI, podemos ver este video, ¿sí? Así que ahora se los comparto. Un momentito. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿Ya conocían algo del tema de prevención del lavado de activos? Siempre se escuchó hablar sobre el tema, pero no me interioricé mucho. Ok. ¿Y dónde habías escuchado? ¿En los diarios? ¿Habías leído algo en los diarios? ¿Habías visto en algunas Sí, noticias? en las noticias, claro, exacto, en las noticias siempre se habla sobre esto, sobre programas de prevención y demás, pero bueno, como dije, nunca me había interiorizado en el tema. Claro. Incluso esto es una potencial salida laboral. Hay especialistas porque ¿qué es lo normal dentro de los sujetos obligados? Si bien hay una obligación de que todos los empleados y funcionarios de las organizaciones que son sujetos obligados conozcan sobre el tema y estén capacitados, hay normalmente áreas o departamentos o gerencias constituidas, depende del tamaño del sujeto obligado, con especialistas cuyo único y principal trabajo es dedicarse al análisis de las operaciones que se realizan. En las entidades financieras son departamentos o gerencias dedicadas, que normalmente están integradas por profesionales en ciencias económicas, que se dedican a analizar
las operaciones, ¿sí? A analizar al perfil que tienen los clientes y analizar las operaciones. Así que especializarse dentro de la prevención del lavado de activos es una salida laboral dentro de muchos sujetos obligados que pueden existir en nuestro país, también dentro de organismos oficiales y también como posibilidad para ser docente o brindar capacitación. ¿Sí? Así que es una alternativa que también les presento. Ahora espero que podamos ver el video. A ver. No sé si ya ven una página de YouTube. Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bárbaro.
Bien, en este video lo principal que vemos es, más allá de los formularios y lo que puede haber ido cambiando eso en el tiempo, la importancia del conocimiento del cliente, ¿sí? Y nombra un elemento que es sustancial, que es el beneficiario final. Entonces, normalmente otra de las que podríamos llamar técnicas para el lavado de activos es hacer intervenir a empresas que formen parte de un grupo de empresas, que en realidad quizá alguna no tiene actividad, solo se dedica a controlar, porque es inversionista, y invierte en determinadas otras empresas en las que tiene control. Sí, o sea, tiene participación significativa, o sea, normalmente tiene más del 50% del capital, y esas a su vez pueden ir enviando fondos o pagando utilidades hacia una cadena, y puede ser de grupos económicos o del integrante de un grupo económico. Puede ser difícil saber cuál es en definitiva el último eslabón, porque ¿qué pasa? Nosotros conocemos esta empresa, quiénes son sus dueños, quizás tiene dentro de los accionistas, dos son personas físicas, una es persona jurídica, esa persona jurídica a su vez es controlada por otra persona jurídica, que a su vez tiene una serie de accionistas, y hay que ir escalando hasta llegar en lo que sea la participación principal del capital, o de lo que se considere significativo, de los que tengan al menos una participación del 10%, hasta quiénes son sus verdaderos beneficiarios, ¿sí? Conocer quién es el que en realidad se beneficia con las operaciones que se realizan. Voy a volver a compartir. Y lo que vemos es el esquema general de prevención. Entonces decimos, como primer medida o primer actor que interviene en este esquema, tenemos a los sujetos obligados, que son el primer eslabón de la prevención. Luego, el análisis que pueda hacer en base a la información que le pasen esos sujetos obligados a la UIF, y una tercera instancia que es la posible de instancia judicial. ¿Cuáles son los riesgos que tienen los sujetos obligados? Hay un riesgo reputacional que es significativo. Si quieren, los invito a que googleen multas emitidas a entidades financieras por la UIF, multas emitidas por la UIF y que hayan sancionado a diferentes bancos. Pueden ver que están publicados artículos periodísticos, también se puede ver dentro de la página de la UIF. Y eso afecta a la reputación, porque una entidad que permite o no controla de modo suficiente y tiene que participar en causas quizás judiciales, o que tiene sanciones económicas por no haber cumplido correctamente, es sin duda algo que puede afectar la imagen o reputación de una entidad o de un sujeto obligado, cual fuese el sujeto, ¿sí? Hay un tema de un riesgo también legal, porque puede derivar en existencia judicial, ¿sí? En cuanto a lo penal, ¿sí? El artículo 303 establece prisión de 3 a 10 años y una multa de 2 a 10 veces el monto de la operación, ¿sí? Esto no es para prisión de quien realizó la actividad delictiva que es considerado delito precedente, sino para quien facilitó, colaboró en el ocultamiento del origen delictivo del fondo, ¿sí? De ese funcionario que pertenecía a una entidad financiera o de esa empresa que facilitó una factura o que participó en algún tipo de operación, ¿sí? Esto es específico para lo que es el lavado de activos. Y después hay también consecuencias administrativas. En el caso de las entidades financieras pueden ser derivadas del Banco Central o de la UIF, y que van desde el apercibimiento hasta la revocación de la autorización para funcionar de las entidades. Por eso son temas significativos dentro de los sujetos obligados.
Esto lo voy a pasar porque ya lo vimos, es simplemente hacer un poco de zoom para que ustedes puedan ver un poco más en detalle quiénes son los sujetos obligados. Y ahora vamos a empezar a centrarnos en las obligaciones que tienen los sujetos obligados. En este esquema están categorizadas o agrupadas en formales estratégicas y fácticas o operativas, ¿sí? Todas las formales van más hacia la determinación de políticas o metodologías para la prevención, y las fácticas hacen a obligaciones que tienen dentro del trabajo diario o periódico. Hoy, como antes del cierre, me gustaría que, a lo que ya vamos a profundizar la semana que viene, el día lunes, simplemente hablemos de una de las principales obligaciones, que es la obligación de reportar. Que habíamos dicho que dentro de esos reportes específicos estaban los reportes de operaciones sospechosas. Vamos también a ver ahora un pequeño video de qué se entiende operación inusual y cuando una operación inusual pasa o adquiere la categoría de operación sospechosa y debería derivar en un reporte de operación sospechosa enviado a la UIF. Estos reportes se realizan vía web, ingresando al portal de la UIF, habiéndose registrado previamente como sujeto obligado, y con la clave del oficial de cumplimiento se informa quiénes son las personas que nos justificaron de modo correcto su operación y los detalles de esas operaciones. Se puede hacer uno o más reportes respecto de la misma persona, puede haber sucesivos reportes, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto y vamos a ver, o intentar ver un pequeño video. Bien, un segundito. Ahora lo voy a compartir. No sé si soy yo, profe, que no escucho, o el resto de mis compañeros también. No, yo también. ¿Nadie está escuchando? No. No, profe. No, incluso el video pasado tampoco se escuchó el audio, profe. Ah, no sabía, disculpen. Yo no dije nada porque como tiene de todas formas todo escrito. Bueno, les paso después si quieren el link, o quieren que lo vayamos leyendo, se los puedo ir leyendo. Hay música de No, porque se lee, profe, no hay problema. Era por si nada más que no tiene audio, pero está bien, todo en el texto. no, para que sepa, ya voy a hacer un par de pruebitas como para ver, seguramente hay forma de que se active bien el audio. Ya lo voy a Creo ver. que si comparte solo la pantalla, se escucha. Solo la pestaña, perdón, del video se escucha, creo. Bueno, voy a intentar, a ver. Voy a dejar de compartir. Vamos a hacer el intento, y si no, bueno, lo vamos leyendo. Una pestaña. Claro. A compartir audio. Por lo menos un tilde hay. Bien. De complejidad inusitada, injustificada. Ahí sí se escucha, profe. Bien, muchas gracias.
Se entiende que una operación es inusual cuando presenta condiciones de complejidad inusitada, injustificada o aparenta no tener justificación económica u objeto lícito. La operación o transacción de características inusuales alcanzará calidad de sospechosa cuando el cliente se niegue a proporcionar mayor información o cuando las explicaciones y los documentos presentados sean marcadamente inconsistentes, incorrectos o no logren eliminar la duda que tiene el sujeto obligado. El Manual de Procedimientos Operativos presenta un listado de operaciones inusuales vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas, que sirve como referencia para que los sujetos obligados puedan formular su propio análisis. Cualquiera de estas operaciones inusuales constituye una señal de alerta, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo. Una organización criminal dedicada al narcotráfico requiere lavar $150.000, pero necesita que un testaferro realice la tarea de legitimar esos fondos a través de la colocación en diferentes productos financieros. Por eso, contactan a Don Richie, un mecánico que, tentado por la posibilidad de ganar dinero fácil, acepta ser palo blanco de los narcotraficantes. Don Richie tiene una cuenta corriente en el Banco de la Fortuna, pero desde hace 5 años no realiza transacciones significativas y su cuenta prácticamente se encuentra inactiva. Sin embargo, cuando los criminales le entregan los $150.000, Don Richie deposita parte del dinero en su cuenta corriente, realizando varias transacciones por montos inferiores a $10.000. Operación inusual. Clientes que depositan pequeñas, pero frecuentes, cantidades de dinero en efectivo, constituyendo importantes relevantes la suma de todos los depósitos. Don Richie, además, abre una caja de ahorros en el Banco de la Fortuna, con un depósito inicial de $5.000 en efectivo. Y luego, diferentes personas depositan en esta misma cuenta montos inferiores al umbral de los $10.000, desde varias sucursales en distintos puntos del país. Operación inusual. Cuentas que reciben ingresos en efectivo, depositados por numerosas personas y o desde distintas oficinas o localidades. Asimismo, Don Richie destina $8.000 para abrir un fondo de inversión en una entidad que integra el grupo financiero del Banco de la Fortuna. Durante los meses siguientes, Don Richie compra cuotas de participación en este fondo, pagando en efectivo mediante transferencias desde su caja de ahorros y su cuenta corriente. Operación inusual. Cliente que realiza compras de títulos en gran número o de elevados importes y el sujeto obligado sospecha o tiene certeza de que su nivel económico no se lo permite. Por otra parte, Don Richie adquirió 3 créditos de consumo a sola firma con el Banco de la Fortuna y luego transfirió el dinero de los préstamos a 3 cuentas de una misma persona en el Banco Millonario. Poco después, Don Richie canceló los créditos en efectivo antes de que se cumpliera el plazo establecido. Operación inusual. Clientes que procedan a cancelar sus préstamos, créditos, especialmente los que han registrado incidencias de forma imprevista, anticipada y sin razones conocidas. Don Richie, en complicidad con otro testaferro, abre una sociedad pantalla con documentación falsa. El testaferro, como representante legal, toma un seguro contra robo, pero a los pocos meses cancela la póliza de seguro de manera inesperada, argumentando cierre de negocio. Operación inusual. Cancelación anticipada de una póliza de seguro que ampara bienes de monto considerable por parte de una empresa que manifiesta como causa el cierre de sus negocios, sin una justificación comercial o financiera clara o razonable. Cuando el sujeto obligado esté frente a una operación que tenga las características de inusualidad, deberá pedir información adicional al cliente sobre el origen y el destino de los fondos, así como también sobre el objeto de la operación y la identidad del beneficiario económico. Durante el proceso de análisis y verificación, el funcionario responsable del sujeto obligado deberá dejar constancia escrita, no solo de la información obtenida, sino también de las observaciones y de los juicios de valor realizados durante dicho proceso. El sujeto obligado debe reportar la operación sospechosa a la Unidad de Investigaciones Financieras mediante el formulario ROS, refrendado por el funcionario responsable y acompañado de todos los antecedentes. Una vez remitido el reporte de operación sospechosa, el sujeto obligado deberá esperar instrucciones de la Unidad de Investigaciones Financieras. Mientras tanto, mantendrá la relación comercial con el cliente, a objeto de proporcionar información complementaria que la Unidad de Investigaciones Financieras podría requerir, o la que el sujeto obligado considere necesario facilitar, aún sin previo requerimiento. Se prohíbe poner en conocimiento del cliente el reporte de la operación sospechosa y el monitoreo posterior. La legitimación de ganancias ilícitas es un problema de todos, y es deber de todos combatirla. Bien. Uno de los puntos principales, bueno, ahí podemos ver algunas de las técnicas que también se pueden utilizar, pero de los puntos principales sería el proceso para llegar al reporte de una operación sospechosa. Entonces, tenemos un conjunto de operaciones que las consideramos normales
¿sí? Y dentro de esas operaciones que consideramos normales, podemos, luego del análisis del conocimiento de las características, considerar que un subgrupo de esas no resultan en principio justificadas por sí, entonces las llamamos inusuales. Luego esas deben ser en un determinado plazo analizadas, normalmente se le pide mayor documentación al cliente y cumplido ese plazo, si no se logró fundamentar acabadamente para el sujeto obligado el origen lícito de esa operación, pasan a ser sospechosas y se informan a la UIF, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estar en algún momento del lado de los clientes a los cuales se les está pidiendo mayor documentación o información. Entonces, tenemos que saber que es importante cumplir los plazos que nos establezca el sujeto obligado para brindarle la operación, porque el solo hecho, aunque no hayamos tenido nada que ver con ninguna actividad de este tipo, ¿sí? El solo hecho de no brindar la documentación requerida en el tiempo en que se requiere ya es una inusualidad, y que si no se revierte dentro del plazo que tiene ese sujeto obligado para informar operaciones, a la UIF nos van a reportar, ¿sí? Y eso puede derivar en que tengamos, no necesariamente, pero puede ser que nos cierren la cuenta, nos bloqueen la cuenta para que no hagamos movimientos y tengamos mayores incentivos para acercarnos, por ejemplo, al banco y aportar la documentación, ¿sí? O sea, por esto podemos generar una indisponibilidad de los fondos en la empresa en la que estamos trabajando, quizás por no aportarles un balance, no aportarle las últimas ventas, un contrato o algo por el estilo. Entonces son consecuencias comerciales significativas, ¿sí? O pueden directamente, bueno, en ese caso decidir que no podemos trabajar más con ese banco, ¿sí? Quizás donde nosotros habíamos visto a nivel económico o operativo que había conveniencia de seguir operando. Entonces, es importante que nosotros sepamos fundamentar nuestras operaciones y que cumplamos con los requerimientos. ¿Cómo se hacen esos requerimientos? Depende de la metodología que implemente cada banco, pero normalmente primero se instrumenta a través de un oficial de cuenta que tenemos designado, que nos pide determinada documentación que puede ser específica, o que nos pida que justifiquemos determinada operación o monto o depósito, por ejemplo. Entonces, desde nuestra parte tenemos que pensar que tenemos que justificar el origen y ver qué documentación tenemos disponible para aportar, ¿sí? Esa documentación va a ser analizada y en el caso de que tengamos nuevos requerimientos, tenemos que aportar mayor documentación o justificación, ¿sí? Que puede ser tanto documental como puede ser alguna declaración que hagamos al respecto. Si no se hubiese respondido al principio, normalmente, si empezó con un mail o un llamado del oficial de cuentas, se pasa hacia una carta documento, porque el banco quiere probar que en realidad está haciendo la gestión de intentar obtener mayor documentación y justificación de los fondos, ¿sí? Porque tampoco puede la entidad, por ejemplo, una entidad financiera, hacer múltiples reportes simplemente porque no quiso gestionar el análisis, porque eso también puede ser sancionado por eso. Entonces, tiene que probar que tuvo la diligencia en el análisis y que fue la otra parte la que incumplió o no cumplió correctamente y por eso derivó en un reporte de operación sospechosa, ¿sí? Estos son procesos de análisis que tienen las entidades de modo permanente. El día lunes lo que vamos a hacer es concentrarnos más en el análisis, vamos a charlar sobre algunos casos, vamos a ver las inusualidades, vamos a pensar en qué documentación podrían aportar quienes tienen que justificar esas operaciones y vamos a conocer en detalle cuáles son los plazos que tienen los sujetos obligados, en este caso entidades financieras. O sea, ya el lunes solo vamos a hablar de entidades financieras, ¿sí? Y de cuáles son las acciones que tienen que realizar, cuáles son los plazos para el reporte, y vamos a trabajar sobre todo sobre algunos casos más concretos y vamos a ver algunas noticias para poder dimensionar cuáles son las consecuencias económicas de las sanciones que ya han impuesto en el pasado la UIF a las entidades financieras.
No sé si tienen alguna duda. El material lo vamos a publicar, o sea, lo voy a publicar, este material, y si no se pudo escuchar, no me di cuenta, disculpen, el primer video correctamente, les paso el link también para que lo puedan ver bien. Profe, una consulta respecto a lo que son operaciones con criptomonedas, esto que está ahora en auge en este momento, y también mucha gente que trabaja para empresas de países del interior, reciben pagos y esas cosas. ¿Vemos algo nosotros en las clases sobre eso? ¿En esta temática, digamos, o esto es del sistema? En principio, no lo teníamos previsto, pero como me lo planteas, lo incorporo. El lunes, si quieres, lo charlamos bien, pero en términos generales, hay una resolución específica de la UIF. O sea, la UIF va sacando resoluciones que te dicen que son específicas para cada tipo de sujeto obligado. Vos, banco, tenés que hacer esto, vos, escribano, tenés que hacer esto, si vos sos asegurador, hacer esto, y va dando características como obligaciones para cada uno de los sujetos. Y después saca otras resoluciones que ya no son por sujetos, sino que son por término o por operatorias generales. El tema de las criptomonedas es un tema particular también para el análisis. Lo que tiene es que normalmente estas resoluciones van llegando, como todas las normas en general, a posteriori de una realidad económica, ¿sí? Claro. Y las van regulando quizás más en términos generales, porque se conoce también menos estas operatorias, y luego se va haciendo mayor análisis o se van normando más específicamente. Hay todo un campo en relación o dudas respecto de qué herramientas dan las criptomonedas para el lado de activos, que hay bastante escrito al respecto ahora, que lo podemos charlar un poco más, no me quiero extender mucho ahora, pero lo vemos el lunes. Voy a buscar un par de artículos y los compartimos, porque en las criptomonedas no hay un regulador como hay la emisión de otros activos, como puede ser la emisión monetaria del Banco Central, que es un organismo del Estado. No hay un valor tangible de por qué tiene una determinada cotización, y hay diferentes monedas que van existiendo. Tiene inmediatez y la posibilidad, como vos lo mencionabas, de hacer transferencias internacionales, o sea que son varias de las características que en principio podrían buscarse dentro de las técnicas o de las actividades relacionadas con el lavado de activos. Entonces, es un tema que quizá económicamente o tecnológicamente puede tener una visión, y a nivel regulación o control otra muy distinta, ¿sí? O sea, el tema de criptomonedas es algo que está todavía pensándose y siendo regulado, y viendo si en realidad lo que va a hacer es un mayor control, o se va a buscar evitar, o se va a buscar que la emisión esté controlada por el Banco Central o algún organismo nacional o internacional. Entonces, creo que es todavía algo en construcción, pero bueno, lo charlamos un poquito más y ya podemos ver, lo metemos dentro de las entidades financieras, cómo las entidades financieras, que a veces son agentes de liquidación y compensación, pueden intervenir en estas operaciones, o como sin ser agentes de liquidación y compensación, también pueden ver el flujo o justificación de determinadas operaciones a través de estas operaciones con criptomonedas. Es muy interesante el tema. Bueno, gracias, profe. No, de nada, lo anoto, Quique. ¿Alguna otra dudita? Si no, ya yo creo que estamos en hora. Les agradezco el tiempo y bueno, nos vemos el lunes y también nos vemos el miércoles en el parcial, así que cualquier duda que les vaya surgiendo, tienen el foro de consultas para que anoten, incluso si les surgen cuestiones teóricas, conceptuales o de la dinámica. El parcial primero, espero que todos lo hayan hecho, pero si alguien no pudo hacer el primer parcial y este va a ser su primera experiencia, por favor hagan el simulacro antes para verificar que tienen bien instalados los programas y que no van a tener problemas
el miércoles a las 21. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, Chao, profe, profe. gracias. Adiós. No, profe. Chao, profe.